Bienvenidas a esta edición 186 del programa radial Mujer Aún Hay Esperanza. El día de hoy, pues también me encuentro bien acompañada y está con nosotros acá nuestra hermana y licenciada en Teología del CETECA, Esmeralda de Hernández. Bienvenida a Mujer Aún Hay Esperanza. Muchas gracias. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor y en esta tarde va a ser de mucha bendición estudiar la palabra. Muchas gracias. Pero ¿verdad que no es acá guatemalteca o bien es de Guatemala? No, yo soy procedente de El Salvador, pero hace 30 años que resido aquí en Guatemala porque me casé con un guatemalteco. Mi esposo es Giovanni Hernández y juntos le servimos al Señor en el área del pastorado. ¡Qué bendición! Así que es esposa del pastor Giovanni Hernández. Tienen 2 hijas y pues actualmente están en la iglesia El Edén de Misión Mundo Unido. Así que vamos a iniciar. Bienvenida acá a este programa y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Priscila. Quisiera preguntar, ¿quién era Priscila en la Biblia? Claro que sí. La verdad es que cuando hablamos de las mujeres en la Biblia nos entusiasma el profundizar en las características de ellas y cómo el Señor permitió que aparecieran estos personajes preciosos, ¿verdad? Las mujeres. Y en esta oportunidad vamos a estudiar a Priscila. Priscila o Prisca, también es llamada por el apóstol Pablo Prisca, cariñosamente. Su nombre significa antigua, significa madura, significa digna, y vamos a ver en el estudio que tengamos hoy en la tarde cómo la palabra de Dios nos dice que le hace honor a su nombre, su característica, su forma de ser y cómo ella le sirve a Dios. Ella es un digno ejemplo de cómo seguir al Señor como sierva de Cristo. Es una amiga leal, comprometida, junto con su esposo, Aquila. Priscila sirvió al Señor de manera especial. Esta es una mujer maestra, es una mujer que trabaja en equipo, es una mujer discipuladora, es una mujer que trabaja en tiempos difíciles y en la Biblia aparece aproximadamente 6 veces juntamente con su esposo. Este es un detalle muy importante porque vemos cómo el Señor permite que un equipo, un matrimonio trabajen en la obra del Señor, pero ella es un factor clave en este equipo matrimonial. También no sabemos si ellos tenían hijos, solo sabemos que viajaron, fueron misioneros, predicaron, enseñaron, pero Priscila principalmente hace un papel de discipuladora. Es una mujer leal, amiga del apóstol Pablo y de otros siervos de Dios. Es una mujer también que le caracteriza la fuerza. Hay mucha valentía en esta mujer. Entonces vamos a ver que en la Biblia aparece haciendo la obra del Señor. Qué hermoso y qué importante es en estos tiempos hacer la obra del Señor, porque muchas veces los esposos tienen que decidir, ¿verdad?, entre su esposa o el ministerio, porque la esposa a veces no está de acuerdo, porque a veces quiere más atención, porque el ministerio es demandante, pero acá podemos ver en esta mujer que el Señor hace la mención tanto de ella como de su esposo. Quiere decir que ella estaba a la par de su esposo trabajando, es decir, que estaba ahí con el ministerio, ¿verdad? Siempre con él. Y qué lindo. Ahora, ¿qué podríamos decir? ¿Qué relación tiene con el apóstol Pablo? Claro que sí, con el apóstol Pablo tienen una gran relación y esta relación la encontramos descrita en el libro de los Hechos. Tenemos 2 pasajes principales donde aparece esta relación de ellos. En primer lugar, en Hechos 18, del versículo 1 al 3, encontramos cómo ellos se encontraron también, ellos se vieron
con algunos aspectos comunes. Por ejemplo, mire, vaya conmigo a la palabra del Señor en el capítulo 18 de Hechos. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló ahí a un hombre llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, porque cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos. Y como este era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí hay un factor común entre Pablo y Aquila y Priscila con este matrimonio. Pablo viene de Atenas, de predicar el evangelio, donde quizás aparentemente no ha obtenido mucho fruto ministerial, y viene quizás debilitado. Dice, encontramos una cita ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, donde él dice que venía debilitado, cansado, con temor y con temblor, y llega a Corinto y se encuentra con esta preciosa pareja. Mire Dios cómo utiliza los matrimonios, y como estamos hablando de Priscila, seguramente la gracia, la paz de Priscila al recibir a Pablo en su hogar, porque aquí dice que se quedó con ellos, y como trabajaban del mismo oficio, que era hacer tiendas, ¿verdad? Era algo secular con lo cual ellos se sostenían, una empresa, una empresita, ¿verdad? No sabemos qué magnitud tendría esta empresa. Sin embargo, vemos que aquí hay una unión entre ellos donde socializan, pero también hacen un enlace ministerial, de tal manera que ellos empiezan a escuchar más a Pablo. Nosotros no sabemos en qué momento Aquila y Priscila se convirtieron. No sabemos si cuando se encuentran con Pablo ya ellos se habían convertido, o si fue con Pablo. Sin embargo, según parece, ya ellos se habían convertido, y lo que sucede aquí es que Pablo empieza a discipularles, empieza a ayudarles, a enseñarles, a adoctrinarles, y ellos como buenos discípulos aprenden. Tanto así que Pablo dice que en el versículo 11 de este mismo capítulo, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Qué privilegio tan grande para Priscila escuchar a Pablo estas enseñanzas preciosas directamente de la voz de Pablo, ¿verdad? Por supuesto, usado por el Espíritu Santo, ellos aprendiendo, absorbiendo esta enseñanza que más adelante vamos a ver cómo ellos la reproducen, la comparten, la dan. Y así como ellos han sido discípulos de Pablo en este tiempo de estar unidos, ya tanto como en el tiempo de trabajo, como escuchando, porque en el versículo 4 describe que Pablo estaba enseñando cada sábado, cada día de reposo. Y luego en el versículo 5 dice que cada día Pablo se dedicó a enseñar. Entonces, Aquila y Priscila desarrollaron una relación con ellos, con Pablo, de discípulo y maestro. Ellos eran los discípulos y él era el maestro. Y más adelante vemos que la relación que tienen con Pablo también se vuelve más estrecha aún, tanto así que Pablo los estima a ellos como dignos de llevárselos como misioneros en un viaje inmediato hacia Éfeso, ¿verdad? Y en el versículo 18 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza, llegó a Cencrea y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Es decir, a esta altura ellos ya habían obtenido bastante instrucción de parte del apóstol Pablo, y ellos se quedan en Éfeso con la visión de que ellos continúen reproduciendo las enseñanzas, es decir, compartiendo las enseñanzas del apóstol Pablo ahí en ese punto importante que es Éfeso. Así que ellos tenían esa relación con él. Inició con algo laboral, con algo, un oficio, luego amistad, y luego, por supuesto, simultáneamente se debe haber dado todo eso,
esa instrucción preciosa que era la palabra de Dios que ellos estaban aprendiendo. Más adelante el apóstol Pablo les llama a ellos colaboradores en Cristo. Mire ese término que el apóstol Pablo utiliza para referirse a esta pareja bendita, preciosa, que no actuó en competencia con el liderazgo, sino que al contrario, en sumisión al Espíritu de Dios y a Pablo, son distinguidos por el apóstol Pablo llamándoles colaboradores, ¿verdad? Entonces, la verdad que tuvieron una excelente relación. Qué lindo. Así que hoy estamos aprendiendo acerca de esta mujer, Priscila.